etnográficamente en la vida social, material de un grupo de científicos en un laboratorio de neuroendocrinología. Y uno se pregunta, ¿por qué un sociólogo está en un laboratorio de neuroendocrinología? Pues bien, a él le interesaba nuevamente pensar la vida del laboratorio y cómo se construían los hechos científicos, las prácticas de inscripción, cómo relataban las cosas, cómo pensaban, etcétera. Ahí también uno puede circunscribirse al trabajo de Karin Norsetina respecto a las culturas epistémicas de la ciencia, es decir, cómo los científicos forman equipos de investigación, eh, escenarios prácticos en los cuales la ciencia se desarrolla, cómo piensan, también el trabajo de Hans-Jörg Reichenberg, etcétera. Entonces, luego, estas eran como claves que me alimentaban permanentemente como esta inquietud de nuevamente pensar cómo entonces, teniendo esta literatura de fondo, estos científicos pensaban y construían un objeto científicamente relevante, un objeto epistémico, como le llama Hans-Jörg Reichenberg, un objeto que tiene como un potencial de ser descrito, interpretado, materializado, cuantificable, etc. Acá sumo también otra literatura que se enmarca dentro de la antropología más contemporánea o la teoría social más contemporánea que tiene que ver con los nuevos materialismos, donde se busca básicamente deshacer la bifurcación entre sujeto y objeto y pensar el mundo como un entrelazamiento de múltiples entidades humanas, no humanas, sus formas, digamos así, de convivencia, de arreglos de relaciones. Aquí, por ejemplo, el trabajo de Jason Pine, un antropólogo que investiga cómo se crea la metanfetamina. Investigó en una localidad ahí en Missouri cómo básicamente los dealers y también otros actores se involucran en procesos químicos muy disruptivos, muy peligrosos, para crear un objeto nuevo que en este caso sería la metanfetamina. Y, por ejemplo, acá también relaciono otros dos textos, Natasha Mayer, Sofía Roth, dos antropólogas de la ciencia que investigan, y acá está la dimensión más sensorial, más del encarnamiento de la ciencia, donde, por ejemplo, Natasha Mayer se investiga cómo eh, científicos del mundo de la biología utilizan su cuerpo para modelar proteínas en laboratorio, cómo generar formas como de juego, de especulación con estas entidades vivas. El trabajo también de Sofía Rost, que investiga todo el boom en Estados Unidos respecto a la biología sintética y la creación como de nuevas formas de vida sintética, analizando sus procesos de conocimiento, relaciones, las prácticas de experimentación, entonces, las prácticas de experimentación, etc. Entonces, esas eran como las claves que alimentaban el trabajo y a partir de lo cual yo desarrollé esta interpretación respecto a cómo se vuelve algo relevante y al mismo tiempo transformable en estos diferentes settings y espacios. Pero algo pasaba en las calles. El residuo persistía, las colillas seguían y, como digo acá, las colillas existían con y más allá de los contornos de los laboratorios en los cuales estos químicos, esta startup, trabajaban. Y si bien en mi tesis yo dediqué un apartado como a ver qué hicieron en las calles, y ahí entra como ya lo del artículo que estoy ya, bueno, pronto a publicarse en esta revista que les comentaba hace un rato. Me interesaba pensar qué hicieron ellos en las calles. O sea, los químicos salieron del laboratorio y hicieron un trabajo también como inventivo, especulativo, con las colillas en los sectores urbanos, en las calles, en los basureros, etcétera. Y ahí entra el primer tema, que es que eh, hay una pregunta, y esto lo pongo entre paréntesis porque era una pregunta que ellos en las entrevistas salía permanentemente una vez que yo como que revisité el material recolectado, y es preguntar cómo recolectamos este material. Porque claro, ellos necesitaban esta materia prima, las colillas, para hacer el proceso, pero a mí me dio la impresión en algún momento, como bien dicho, fue un punto ciego de la investigación en un principio, de que el tránsito de las colillas desde la calle hasta el laboratorio era como un proceso lineal. Y sin embargo en las calles pasaban cosas. Y ellos tuvieron ahí un primer problema, que era que ellos, para recolectar este material, hicieron una suerte como de intervención en bares en Viña del Mar y Valparaíso, donde ponían básicamente usuarios del retail, comprados así en el Jumbo, en el Easy, y les pedían a los garzones de los bares que pudieran ir depositando las colillas ahí. Y sin embargo, el primer problema es que se dieron cuenta que las colillas venían con servilletas, con cajetillas, con otra serie de residuos y basura que impedía que ellos pudieran hacer un proceso de selección mucho más fino, lo cual significaba mucho tiempo. Entonces había un problema con la recolección misma. Y acá entonces, siguiendo una teoría que se llama Laurent Berland, las colillas, como ya desde el punto de vista más analítico, eran un objeto inconveniente. Era como una inconveniencia, una fricción. Pero sin embargo, pensar las fricciones, señala esta autora, o la inconveniencia, es también una forma virtuosa de entrar como en relación con el mundo y con un mundo más que humano, en este caso las colillas.
Es decir, las inconveniencias para los miembros de esta startup eran inconveniencias que los motivaban a ellos a buscar un nuevo proceso, diseñar un nuevo proceso para poder recolectarlas adecuadamente. Y ahí entonces entra esto. Este grupo de químicos de la startup se asoció con una empresa de arquitectura y diseño de la región para diseñar un contenedor especializado para colillas de cigarro. Yo no sé si lo han visto, pero estos contenedores están en muchas partes. Y de hecho, creo que me relataban ellos, tienen estos contenedores casi de Magallanes hasta Arica, ubicados afuera de empresas, organizaciones, en universidades, en la vía pública, en el Parque Titanium, etcétera. Pero más allá como del contenedor mismo, o bien dicho, lo que pude captar, como revisando el material etnográfico, la entrevista, etcétera, es que lo que están acá haciendo ellos era diseñar una correspondencia con el objeto mismo. Es decir, importaba la recolección, una recolección mucho más fina, mucho más perfilada del objeto mismo, pero por sobre todo pensar cómo pensaría una colilla. Es una pregunta un tanto como deshaciendo un poco la frontera entre lo social y lo material, pero lo que importaba era que las colillas tuvieran un hábitat, tuvieran como un espacio de vida que no estuviera viciado por lo que les comentaba antes, las cajetillas, los chicles, etcétera. Entonces, al asociarse con esta empresa de arquitectura y diseño, lo que hizo Startup fue diseñar como un intimismo más que humano con la colilla misma, dotarle un espacio a ese objeto descartable, ordinario, muy mundano, por cierto tóxico también, para que tuviera un lugar mucho más idóneo. De ahí que entonces, bueno, esta es como una de las últimas versiones del contenedor, porque también lo interesante fue captar cómo esta startup, en asociación con esta empresa de arquitectura y diseño, fueron iterando diferentes versiones del contenedor, con un tipo de orificio más puntiagudo, no tan puntiagudo, mucho más amplio, menos amplio, pero todo ese tipo como de gestos, digamos así, de diseño, de arquitectura, de innovación, daban cuenta que ellos lo que están haciendo era buscar un modo de relación distinto con la colilla. Es decir, no pensarla como un objeto ya dado, sino que un objeto que generaba fricciones, las inconveniencias que les comentaba antes, y por lo tanto, desde ahí diseñar una forma como de convivencia y de afirmación de este objeto distinto. En ese sentido, ah, estoy pegado a esto parece. Sí, el pasador. Creo que sería cambiar la. Ah, ya. Ahí sí. Y de que entonces, como me comentaba un interlocutor de la empresa, esto ya no se trataba de un cenicero cualquiera. Era un cenicero destinado para las colillas. Y ahí surgió en la entrevista, las conversaciones con mis interlocutores, actualmente con la CEO de la startup, que se llama Valerie. Ella me dijo, cuando yo les preguntaba respecto al proceso y diseño de esto, ella me responde, hicimos un mundo. ¿Y qué significa hacer un mundo? Y para ella hacer un mundo, quizás muy como lógicamente, era precisamente generar un nuevo arreglo relacional con las colillas, dotarles de un hábitat, dotarles de un espacio único para que, nuevamente, no estuviera viciado por otras basuras, pero también para generar como todo un entrelazamiento de, en este caso, la empresa de arquitectura y diseño, los fumadores en las calles, las empresas, las colillas mismas, de modo tal de que la infraestructura diseñada generaba lo que acá yo planteo como una experimentación ontológica. ¿Qué significa experimentación ontológica? Como la redefinición de un mundo. Es decir, la infraestructura no era, en este caso el cenicero, no era como nuevamente otro objeto más en el mundo, otra infraestructura urbana, instalada, como petrificada o como desarraigada como de una experiencia, más bien era un tipo de materialidad que permitía que pudieran entrelazarse fumadores, colillas, ceniceros, etcétera. O sea, generaba un arreglo en el mundo distinto. Eso también se da que la infraestructura, como suele decir como la antropología como contemporánea, la infraestructura no solamente permiten que las materialidades, los mismos sujetos, ya sea una carretera, un puente, ¿no? Se movilicen o despeguen en el mundo. Las infraestructuras, sean cual sea esta, generan efectos en el mundo. Tienen efectos como, digamos así, performativos, redefinen realidades, rediseñan los mundos, etcétera. Y ahí, por ejemplo, dentro también de etnografía, yo me dediqué un tiempo a mapear ciertos contenedores en las calles
Y efectivamente podía ver, por ejemplo, cómo muchos de los fumadores y sus gestos, llaman así como casi encarnados, estaban siempre en relación a los ceniceros. No fumaban distante de ellos, fumaban cerca de ellos. De hecho, sin que ellos pudieran tener el hábito como de tirar la colilla al suelo, se dirigían, caminaban, se desplazaban hacia los ceniceros para depositar la colilla ahí. Y solamente la colilla. De modo tal de que ahí se estaba articulando lo que acá vino como una performance de la correspondencia. Un modo nuevamente de relación, de acciones de los fumadores con este cenicero, las colillas, etcétera. Y de que entonces se generaba una articulación de un mundo compartido con la colilla. La colilla dejaba de ser ya un objeto indiferente, un objeto, digamos así, inocuo, un objeto sin sentido. Muy por el contrario, la colilla adquiría como un espesor para los fumadores distintos, y de que entonces se generaba una suerte como de ecología emergente, una ecología en sentido como una red de relaciones, nuevamente, entre los ceniceros, los cigarrillos, los fumadores, la startup, etc. Entonces, ya para ir cerrando, este día como el acto corresponderse también no es pensado como un acto que ocurre en un momento determinado, sino que es un acto que, como acá señalo, que es incompleto, práctico y especulativo. Es decir, corresponderse con las cosas va más allá de una cuestión como unidireccional, como relación de sujeto-objeto en el cual alguien ejecuta una acción nomás, sino que supone un conjunto de prácticas, relaciones, sentidos, experimentaciones que pretenden lograr una forma de afectación distinta con los objetos no humanos y en última instancia permitir una convivencia con las formas más que humanas. Pensemos, por ejemplo, el COVID-19. Eso fue, uno podría decir, como una instancia obviamente crítica a nivel tanto local como global, que generó un modo distinto de afectarse con formas, en este caso, virales, bacteriológicas. Hoy mismo en día, con el tema del antropoceno, la crisis climática, la crisis ecológica, implica rediseñar formas de relación con los mundos no humanos, mundos animales y otras formas de vida no humana, para generar mundos compartidos que, digamos así, sobrevivan y se reproduzcan de manera como distinta, pero en esa como diferencia puedan emerger también otras formas de arreglo, de convivencia, de respeto, etcétera. Eso. Muchas gracias. Una consulta de Pablo. ¿Me siento o me quedo acá? Ah, ya. No, ese pequeño venido, la idea de invitar a Pablo era, bueno, yo vengo de la filosofía y llevar esta reunión a un nivel como distinto a los resultados de investigación que a los que estamos habituados. Me recordó mucho Heidegger, ¿no? Cuando Ser y Tiempo, cuando hablas de la correspondencia, sobre todo de los objetos, ¿no? Porque, y retrataste muy bien lo que es un inmundo, ¿no? Mm. Porque yo también fumo, por ejemplo, fuera del teletrack, ¿no? Y ahí se produce esa inmundicia. Y lo sé porque la persona que limpia se molesta mucho y puso un contenedor. Y ahora todos están poniendo Y también me pasa con los celulares. No sé si le pasa a ti que, por ejemplo, ahora estamos en clase, los alumnos tienen celulares Mm. que vienen a ser como una colilla dentro de la sala de clases, ¿no? Porque se pierde todo sentido. Nada, eso, yo solamente quería agradecerte y no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque después la próxima presentación va a ser más bien ya más teórica aún, pero desde otro punto de vista, a ver si se entiende por qué Tech Policy invitó a estos dos comensales. Yo creo que tiene mucho sentido, ¿no? No sé. Pasa todo entonces. Si no hay preguntas. Pero me acordé mucho de Heidegger de Ser y Tiempo. Gracias. Mm. Gracias. De la infraestructura. Sí, tema de los objetos. Corresponderse. Mm. Ellos utilizan. Acá está Y este es. es que. Ah, acá está. Sí, perdón. No te preocupes. Muchas gracias. Perdón, ¿esto es lo mismo? Con permiso. Vale. Excelente. Y acá tienes un pasado, como te comentaba, es hacia abajo, hacia adelante. Vale. Ahí estás. ¿Vale? Todo bien. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lucas Miranda, soy investigador de Faro
Soy filósofo de formación, al igual que José, y después estudié economía, lo cual me llevó a interesarme en los temas de la filosofía de la economía, entre los cuales se encuentra un cruce que a mi juicio es muy interesante entre el problema de la causalidad, tal como se lo ha tratado desde la filosofía, desde los presocráticos, hasta el presente, y el problema de la inferencia causal en las ciencias en general. Entonces, lo que yo quiero mostrar es un poco este cruce y mostrar que ha sido virtuoso. Si alguien les preguntara en qué cosa ha hecho un aporte a la filosofía, digámoslo, más allá del aporte al alma que tiene la reflexión, yo diría que ha sido en esta área. En esta área uno podría decir los filósofos han salvado vidas, digámoslo así, y no meramente reflexionado sobre algo. Y quiero mostrar un poco por qué, ¿cierto? En este momento. Bueno, hay una variedad de problemas en torno a la causalidad en la filosofía. Como les comentaba, para Aristóteles, por ejemplo, él parte de la metafísica haciendo un recuento, ¿cierto?, de las teorías de la causalidad que han venido desde los presocráticos, ¿cierto? Y trata la historia de la filosofía previa como intentos de mostrar y entender la causalidad o las causas, ¿cierto?, en general, que tienen un punto culmine, obviamente, con él. Pero uno de los problemas centrales es la metafísica de la causalidad, es decir, ¿qué es una relación causal? ¿Qué implica una relación causal? ¿Cuáles son los posibles relata causales? ¿Qué es la relación misma, cierto? ¿Qué rol tiene el tiempo en la determinación de la causalidad? Otro problema distinto es la epistemología de la causalidad, que es cómo conocemos relaciones causales. ¿Cómo sabemos que hay alguna causa? ¿Cómo sabemos que algo tiene un efecto determinado? Que es un problema que bien lo trata la filosofía, pero evidentemente las ciencias particulares buscan responder preguntas acerca de cómo entender que algo es o no una causa. Y después hay problemas más de filosofía de la ciencia, por ejemplo, ¿qué rol tiene el conocimiento causal en la ciencia? ¿Es lo único que buscamos en la ciencia, como diría Aristóteles? ¿O buscamos otros tipos de conocimientos que no son causales? Está la psicología de la causalidad, ¿en qué medida los conceptos causales son parte de nuestra forma de pensar? ¿Cierto? Que es un problema que le interesó de alguna manera a Kant, ¿cierto? Cuando en la crítica de la razón pura, él considera la causalidad, ¿cierto?, como parte de las categorías. Está el tema de la influencia de la causalidad en temas de filosofía práctica y de filosofía del derecho, cómo afecta el tema de la responsabilidad de la acción. En el derecho es clave, ¿cierto?, en los juicios civiles y penales probar causalidad. Y cómo se relaciona eso con la responsabilidad moral es un temón, ¿cierto?, que tiene todo un área y varias áreas, ¿cierto?, relacionadas con ello. Y por último, ¿cierto?, el rol de la conocimiento causal con la técnica, ¿cierto?, que es lo que podría tal vez interesarnos más a nosotros, que se liga con lo que presentó Pablo recientemente, es decir, cómo el conocimiento causal nos sirve para hacer cosas, ¿cierto?, construir aviones, hacer políticas públicas, técnica en un sentido amplio. Yo voy a centrarme, ¿cierto?, en estos dos temas que son los que tienen, digamos así, mayor pedigrí en la filosofía desde hace tiempo. Y bueno, no hace falta que remarque la importancia del conocimiento causal. Lo utilizamos para explicar, predecir, intervenir. Tenemos conocimiento causal cotidiano, por ejemplo, saber que si yo aprieto un interruptor se va a apagar la luz, y también conocimiento causal científico vinculado, no sé, a saber que un medicamento tiene o no tal efecto, que las vacunas del COVID son efectivas y seguras, etcétera. Hay causalidad singular, saber, por ejemplo, que Juan tuvo cáncer de pulmón porque fumó, y causalidad tipo o general, saber que el fumar, el tabaquismo, causa cáncer de pulmón en general, que son dos cosas distintas, ¿cierto? En general uno puede decir en la ciencia tiende a interesar más el segundo tipo de causalidad, el tipo causalidad general. No nos interesa saber que simplemente que a Juan le causó cáncer de pulmón fumar, sino si el tabaquismo causa cáncer de pulmón. Mientras que la vida práctica cotidiana y en la aplicación, ¿cierto? Y en el derecho, interesa más tal vez la causalidad singular. No me interesa saber si tal tipo de personas en general son criminales, sino si él fue el criminal en tal circunstancia. El tema de la causalidad, ¿cierto?, en economía
tiene, cierto, digámoslo así, una importancia desde sus orígenes, es que queremos decir que Adam Smith es el padre de la economía, ¿cierto? Su principal libro se llama Una investigación acerca de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Esa palabra está en el título, ¿cierto?, de la obra, digámoslo así, fundacional de la economía. Pero, y bueno, la demostración de causalidad, podemos decirlo así, es una industria millonaria. Los abogados, ¿cierto? Un abogado de calidad que uno contrata en un juicio civil, penal, de libre competencia, etcétera. Una de sus gracias, ¿cierto? Una de las cosas por las que le pagamos mucha plata o podemos llegar a pagarle mucha plata es que sea hábil en demostrar la causalidad que es necesaria para defender o acusar, ¿cierto?, en un juicio. Y también, ¿cierto? Por ejemplo, las pruebas aleatorias que se hacen o los ensayos clínicos para probar la eficacia de un medicamento también son industrias millonarias, ¿cierto? O sea, probar causalidad no es simplemente un problema de sillón o de reflexión, sino que el mundo se mueve en torno a cómo generar conocimiento causal. Pero tenemos el siguiente problema, ¿cierto? Y esto, cuando ustedes tuvieron estadísticas, ¿cierto? Una de las primeras cosas que le habrán dicho cuando intentaron interpretar, ¿cierto?, una correlación o una regresión de manera causal es que correlación no implica causalidad. Y el profesor seguía con el curso y uno se queda con esa pregunta y bueno, ¿y cómo sabemos causalidad? Y esto muestra, ¿cierto?, un problema, ¿cierto?, que en el plano de la ciencia el llegar, ¿cierto?, a partir de nuestros datos, de nuestro conocimiento de fondo, de nuestra experiencia casual, hacia conclusiones causales, en ese intertanto hay un campo minado. Un campo minado lleno de falacias, lleno de problemas, lleno de amenazas a la validez, ¿cierto?, de las inferencias que queramos hacer respecto a ello, y también de problemas metafísicos, problemas que tienen que ver con realmente lo que estamos afirmando a partir de nuestros datos es una relación causal. ¿Qué significa que es una relación causal? ¿Qué tipo de relación causal es? Por estos motivos, ¿cierto? Porque la causalidad está llena de... hay un campo minado entre medio, ¿cierto?, de los datos y las conclusiones causales. Uno podría decir desde Hume, y particularmente en el siglo XX con el positivismo lógico, que fue una escuela corriente filosófica. Ahí está Bertrand Russell, que es uno de los fundantes de ello, Wittgenstein y el Círculo de Viena. Se generó una especie de, digámoslo así, fábula de las uvas ácidas, de Esopo, ¿cierto? Que la famosa fábula que dice que había un zorro que estaba intentando alcanzar unas uvas que se veían apetitosas, deliciosas, y como no las alcanzaba, como era muy difícil alcanzarla, dijo, si son uvas ácidas, no me interesa, en verdad no valían la pena. Algo por el estilo pasó, ¿cierto?, a principios del siglo XX en torno a la causalidad como categoría relevante en la ciencia. Russell escribe en 1903 un artículo en donde dice, en la física, el concepto de causalidad es una reliquia, digámoslo así, de nuestro pensamiento precientífico. Podemos tener funciones, ¿cierto?, y relaciones matemáticas que no implican causalidad, que no tienen que interpretarse causalmente, y con eso, ¿cierto?, tenemos un lenguaje más limpio de este concepto que es metafísicamente grasoso, metafísicamente complejo de tragar por los estándares, ¿cierto?, empiristas que Russell estaba imponiendo en ese momento. Lo cual, ¿cierto?, llevó en economía a que el área que yo más conozco, ¿cierto?, a ver un escepticismo causal. Este es un paper muy interesante de Kevin Hoover, que se llama Lost Causes, causas perdidas, que investiga cómo el lenguaje y la importancia de los términos causales varió en la historia de la economía desde los años 30 hasta los años 2000. Como podrán ver ahí, ¿cierto? A partir de los años 30 empieza un declive que toca su punto más bajo, ¿cierto?, en los años 70, del uso de términos causales en las principales revistas de economía en la época. Y empieza a resurgir, ¿cierto?, en los 80 y dispararse. Entonces, es un tema interesante de investigaciones, ¿por qué pasó eso? ¿Y qué implica eso para, en general, la ciencia? ¿Cierto? ¿Por qué hubo un escepticismo causal durante este periodo que no tengo los datos, pero me imagino, y por lo que vimos de Russell, en otras ciencias también se dio, y entender por qué? Bueno, Hoover dice que su hipótesis para entender por qué pasó esto es que primero es difícil definir las nociones causales,
en un contexto científico, ¿cierto? En un contexto de investigación que intenta imprimir cierto rigor en comparación al lenguaje natural. Eh, y por lo tanto, esas dificultades llevan a dificultades para hacer inferencias a partir de datos en esa definición. Y en los años del escepticismo no había una respuesta clara a cómo hacer esto, ¿cierto? Segundo, en el caso de la economía, como sabrán tal vez por la historia de la econometría, el paradigma mainstream que hubo a partir de los años 40, 50 de cómo hacer econometría estuvo dado por la Coles Commission, que, entre otras cosas, intentó estimar modelos de equilibrio general en donde hay relaciones de simultaneidad que algunos exponentes de la Coles Commission, Kopmans en específico, dijeron, bueno, esta simultaneidad no puede interpretarse causalmente porque la causalidad tiene una relación asimétrica, y una simetría entre la causa y el efecto. Si estamos interpretando como sistema de ecuaciones simultáneas, no es tan claro que podamos interpretarlo causalmente. Simon, otro personaje de la Coase Commission, sí hizo una interpretación causal, pero su apuesta no fue mainstream, sino después de muchos años que se recogió. Tercero, en los años del escepticismo son años donde prima la ciencia teórica, al menos en economía, ¿cierto? Los modelos de equilibrio general y la investigación teórica, ¿cierto? En torno al equilibrio general que parte, bueno, desde Walras, pero pasa por Viena y Estados Unidos y tiene su punto culmine, ¿cierto? Con Arrow de Bree en los años 50, cuando demuestra la existencia de equilibrio general. La Coase Commission adopta este enfoque le enchufan este enfoque, por decirlo así, a las ideas keynesianas, y el mainstream en ese tiempo, ¿cierto?, trató de desarrollar esta teoría, ¿cierto?, y la teoría econométrica de una manera que es muy distinta a la ciencia aplicada, en donde la ciencia aplicada generalmente se buscan diagnósticos, y la noción de diagnóstico viene mucho más asociada a la noción de causalidad que lo que se puede hacer en la ciencia teórica. ¿Por qué resurgió el lenguaje causal? Bueno, porque hubo científicos como Rabin, Pearl, Heckman, que lograron domesticar científicamente los conceptos causales, o al menos hacer apuestas, marcos, modelos de inferencia causal que al día de hoy se usan en las ciencias sociales, la econometría, la ciencia de la salud, y que fueron gracias a estos esfuerzos científicos. Segundo, bueno, más o menos lo mismo, ¿cierto?, que lo anterior. Y tercero, empieza a haber un giro aplicado, al menos en economía, ya el foco en modelos de equilibrio general y la búsqueda, ¿cierto?, de los la proporción de papers teóricos empieza a decrecer en comparación a los aplicados en el sentido de investigación empírica respecto a efectos y situaciones particulares. Y ese tipo de investigación, ¿cierto?, lleva a preguntas acerca de diagnósticos en donde la causalidad emerge espontáneamente. Y al día de hoy, ¿cierto?, tenemos una ciencia de la causalidad, un campo científico interdisciplinario en torno a la causalidad, donde hay distintas propuestas que comparten cosas en común y algunas en diferencias. Por ejemplo, Rabin, el que está ahí, estadístico matemático de Harvard, que desarrolló su modelo, ¿cierto? Que lo han llamado, obviamente no él, pero el modelo causal de Rabin, que está a la base de, por ejemplo, todo lo que se hace en econometría, a la Angris y Pischke, el uso, ¿cierto?, de experimentos y cuasi experimentos para determinar relaciones causales. Pearl, ¿cierto? Judah Pearl, un cientista de la computación que desarrolló un modelo de gráficos causales, y James Heckman, econometrista y economista de Chicago, que defiende, ¿cierto?, en la econometría la interpretación de los aportes de la econometría como causales. No sé cuánto me queda. 10. Pero yo quiero decir que además de las razones que Hoover sostiene acerca de por qué en el fondo hubo este declive y posterior resurgimiento del lenguaje del interés causal en la economía, yo creo que también un aporte ha sido que en la filosofía misma, ¿cierto?, se superó esta etapa del positivismo lógico y han habido avances importantes, ¿cierto?, en el análisis y los problemas de la causalidad vinculado tanto a su metafísica como su epistemología. Lo que me gustaría hacer es dar ahora una pequeña ventana de cuáles son
esos aportes. Y vamos digámoslo así, al principio. Cuando se discute hoy causalidad en filosofía, se habla de que hay 5 grandes teorías. Y la primera, la que desató el debate contemporáneo, bueno, Hume escribe esto a principios del siglo XVIII, su Tratado de la Naturaleza Humana, en donde aborda este problema. Y la teoría de Hume se dice una teoría regularista. Hay teorías regularistas, probabilísticas, contrafactuales, algunas de la conservación del momentum y la intervencionista. Pero el debate parte en torno a esto. Y quiero tratar de, si se me alcanza en tiempo, mostrar cómo una de estas teorías regularistas ha sido clave en el derecho. No va a ir tanto a la ciencia en general, pero en el derecho. En el derecho se ha utilizado un montón por distintas razones. Bueno, la idea central de una teoría regularista es que hay causalidad cuando el efecto sigue regularmente, cuando el efecto sigue regularmente a la causa. Cuando siempre que se da la causa ocurre el efecto. Por eso de ahí viene su nombre. Eh, y lo que plantean estos teóricos es que una relación causal lo que hace es instanciar una regularidad. Sí, es decir, los casos particulares de que cuando una bola de billar hace mover a otra son instanciaciones de una ley, una regularidad que produce esa relación. ¿Ok? Son teorías reduccionistas de la causalidad que tratan de no tratarla como una noción primitiva, la causalidad, tratan de reducirla a la noción de regularidad, de ley, porque en el caso de Hume, que es un empirista, sostiene en el fondo que la causalidad no es algo empíricamente observable. Lo que observamos es que después de A pasa B, lo que observamos es que A está cerca de B, pero no observamos esa idea de conexión necesaria que, dice Hume, está en nuestro concepto de causalidad habitual. Entonces, esta es la famosa cita donde Hume plantea la idea, y básicamente las condiciones que él da para decir que entre dos eventos particulares, C y E minúscula, de los tipos C y E mayúscula, respectivamente C es una causa de sí y solo sí, C es espaciotemporalmente contiguo a E, pensemos en la bola de billar, ¿cierto?, que golpea a otra, C precede a E en el tiempo, y todos los eventos de tipo C son seguidos por eventos de tipo E, ¿cierto? Esta es la condición de regularidad. Bueno, hay ciertos atractivos de Hume. En los tiempos en que Hume plantea esto se discutía mucho que Newton, en su aporte, tenía problemas, ¿cierto? Porque la gravedad, ¿cierto?, como fuerza, introducía el concepto de acción a distancia, de que, ¿cierto?, un cuerpo atrae a otro, entonces se está provocando un evento a la distancia. Y eso le parecía a los críticos de la metafísica de la época algo problemático en la teoría de Newton. Hume, que era un newtoniano, ¿cierto?, pero a la vez crítico y que trataba de entender el éxito de ello, introduce, ¿cierto?, la contigüidad espaciotemporal como condición justamente para evitar ese problema, esa crítica. La prioridad temporal, ¿cierto?, de que C preceda E, permite entender el concepto de asimetría causal que tenemos, ¿cierto? Cuando decimos que algo causa otra cosa, hay una asimetría, ¿cierto? Lo que causa al efecto, a la vez, no es causado por el efecto. No puede haber eso. En otras circunstancias, el tipo de cosa que es el efecto puede causar a la causa, pero cuando hay una relación causal en un momento, está esa simetría y la simetría y el tiempo, ¿cierto? Que la causa ocurra antes que el efecto, provee esa parte del análisis. Y bueno, es una teoría que depende de la regularidad. Ventajas de esta teoría, según los mismos humeanos, es que la teoría no requiere una metafísica extraña, no requiere suponer poderes causales en la naturaleza, operando ahí, ¿cierto?, como cosas medias animistas. Eh, Permite identificar la causa y el efecto en base a la experiencia, ¿cierto?, porque la contigüidad espaciotemporal y la precedencia temporal se pueden vincular a la experiencia, y da cuenta de la simetría causal.
Sin embargo, la noción de tipo de evento, y estos son los problemas de la teoría, la noción de tipo y similitud, ¿cierto? Es decir, que este evento es similar a este otro, o que en el fondo encapsular en un mismo concepto distintos eventos, es difícil y no es algo directamente empíricamente solucionable de manera tan evidente. No se acomoda a la idea de causalidad singular, de que hayan eventos, por ejemplo, únicos que causan otra cosa, ¿cierto? Napoleón o los eventos históricos que uno dice, bueno, estos no son instantación de una regularidad, pero sí hay causalidad. Son eventos únicos. Y tiene problemas con las regularidades espurias. Y quiero mencionar simplemente uno de estos problemas, que es el problema de la causa común. El problema de la causa común tiene que ver con que cuando A y B, ¿cierto? B sucede regularmente A, cuando siempre que pasa A, luego ocurre B, y puede haber espacio, contigüidad espacio-temporal en esa relación, podría no haber causalidad porque podría ocurrir que ambos eventos estén causados por uno precedente que causa ambos. El ejemplo clásico que se da es, por ejemplo, entre tener los dedos amarillos y tener cáncer de pulmón. Wow. Ambos. Pero ahí evidentemente uno puede detectar eh, regularidad, puede detectar precedencia temporal, puede detectar contigüidad espacio-temporal, pero evidentemente sabemos que no es que el tener los dedos amarillos cause cáncer de pulmón, sino que ambos son efectos de una causa común, que es el tabaquismo. Entonces, bueno, a raíz de estas críticas surgieron distintas teorías de la causalidad. En particular, ¿cierto? En el punto del derecho, una de las teorías de la causalidad regularistas, que no voy a mencionar ahora por el tiempo, pero es la de Mackey, ¿cierto? De inus condition, se utilizó en el derecho. ¿Por qué? Porque en el fondo uno de los test de causalidad que se utilizaba en casos penales era el test But-For, que es simplemente decir, bueno, ¿cómo sabemos que hay causalidad? Porque si no hubiera ocurrido esto, no hubiera ocurrido lo otro. Si es que, ¿cómo sé que causalmente alguien mató a otra persona y con su acción, ¿cierto? Porque si no hubiera ocurrido esa acción, el efecto, ¿cierto? Que es el que queremos, que nos hace venir acá a juicio, no hubiera ocurrido. Ese test tiene problemas. El problema de la sobredeterminación. Por ejemplo, si hay un batallón, un pelotón de fusilamiento de 5 o 6 personas que disparan y una persona que, bueno, es fusilada, el test se rompe. Porque en el fondo, alguno de ellos, ¿cierto?, disparó la bala que mató a la persona, pero el test But-For no muestra causalidad. Porque yo sé que si es que esa persona que disparó la bala que mató al tipo no hubiera hecho ese acto, igual hubiera muerto porque otro de los que disparó. Entonces, sabemos que en el fondo hay causalidad de ellos, pero el test cerró. Entonces, teóricos del derecho, Hart, Honoré, Wright, utilizaron la teoría de Mackey para introducir un test de causalidad, el NES, ¿cierto?, en el derecho, que hasta el día de hoy se utiliza para casos complejos que, ¿cómo se llama?, donde el test más simple no funciona. Lo cual, lo que quiero decir simplemente con esto es que la filosofía, ¿cierto?, y el análisis de la causalidad ha aportado en el derecho. Lo ha hecho también en otras áreas y me gustaría como en algún momento hacer una presentación sobre eso, pero bueno, estamos en el tiempo y creo que con eso ya la idea general de este vínculo entre la filosofía, ¿cierto?, el problema de la causalidad en filosofía y en áreas de la ciencia o del derecho que requieren del conocimiento causal, es un tema interesante, sinergético y que da para discutir un montón. Así que eso, gracias. Muchas gracias, Lucas. Oye, justamente acá tengo una pregunta por el chat, que los chicos de Concepción preguntan lo siguiente. ¿Es la causalidad relativa? ¿Y cómo se aborda en inversiones o en la bolsa, por ejemplo? ¿Cómo se aborda qué? ¿Cómo se aborda en inversiones o en la bolsa, por ejemplo? ¿Qué quieren decir con relativa? ¿En qué sentido? Uy, dale. Ahí, bueno, ahí los chicos si quieren escribir,
qué quieren decir Bueno, con, interpretar con relativo? Puede establecer condiciones necesarias como con certeza. porque de que una relación una relación. Claro, que tú igual esa es la causa. Siempre tú puedes tener una relación de la realidad respecto a la causa. Ya, bacán la pregunta porque me lleva a algo que tenía más adelante y que podría plantear, ¿cierto? Maki, que es este tipo que su teoría se utilizó en el campo del derecho, habla de la importancia de cuando se establecen relaciones causales de establecer el campo causal, es decir, aquello que dejamos como en el fondo y aquello que queremos ver como la causa. Por ejemplo, si hay un incendio. En un incendio, ¿qué elementos pueden haber concurrido en producir ese incendio? Por ejemplo, un cable que estaba pelado y que generó un cortocircuito, la presencia de material inflamable y alguien que tiró una colilla cerca, porque las colillas ahí de Pablo, que alguien tiró una colilla. Bueno, esos tres elementos son condiciones necesarias para que haya ocurrido el incendio. Pero, por ejemplo, un juez que quiere establecer quién tiene la culpa de ello, a quién va a culpar? ¿Al tipo que tiró la colilla? ¿Al tipo, al técnico eléctrico que dejó los cables pelados? ¿O a alguien que en el fondo dejó abierto el gas y que generó la situación? En el fondo, en ese contexto, siempre cuando en un evento, cuando ocurre un efecto, hay un montón de elementos que uno diría, bueno, si no estuvieran presentes no ocurriría ese evento, pero muchos de ellos los tomamos como parte del campo causal y no parte de la causalidad que queremos determinar. Y por lo tanto eso introduce un elemento de relativismo, digámoslo así, relativo a los intereses pragmáticos y cómo enfocamos el problema de qué es lo que entendemos por causa y qué dejamos de parte del campo causal. En ese sentido la respuesta sería sí, hay un elemento de relativismo, pero a la vez, ¿cierto? Ahí ese relativismo, digámoslo así, es domesticado por el hecho de que tenemos convención. Tenemos convenciones humanas que nos dicen, bueno, en un caso lo que tomamos por parte del campo causal o algo como causa en una situación, la causa directa, depende de nuestras convenciones. Por ejemplo, que haya material inflamable, tal vez era porque, bueno, era un lugar en que tenía que haber material inflamable por el tipo de situación y por lo tanto vamos a centrar más la causalidad en el que tiró la colilla o en las otras cosas que el que haya material inflamable. Y eso, digámoslo así, limita el nivel de relativismo, podría ser. Y en las finanzas, bueno, las finanzas no. Hola, yo estaba pensando bueno, yo estudio el medio ambiente y allá cómo se hace relaciones o probabilidad de algo pasado por esto. Como ustedes han modelado o pensado en esto, como efectos en medio ambiente, hay retroalimentación entre sistemas, positiva, negativa. Y por ejemplo, en el IPCC, no me acuerdo cuándo, puede ser hace 5 o 10 años, decidieron tener una probabilidad por la likelihood, como 95% significa very likely, 90, entonces tienen como palabras en común. ¿Qué es su opinión sobre cómo entender el medio ambiente? ¿Usted filosóficamente se puede entender lo que pasa? Ya, interesante pregunta. Bueno, sobre el tema de la probabilidad, existen teorías probabilísticas de la causalidad que tratan de entender la causalidad, reducirlo al concepto de probabilidad. ¿Y cómo lo hacen? Generalmente de la siguiente manera, con la idea de una condicionalidad, una probabilidad condicional que es aumentada, ¿cierto?, por la presencia de un factor que queremos decir que es causal. ¿Cierto? De la probabilidad, no sé, de que haya un incendio es aumentado probabilísticamente por la presencia de ciertos tipos de plantas, etc. Eso tiene el problema de cómo eliminar las causas espurias, es decir, cosas que son efectos comunes, o sea, claro, efectos comunes de una causa común, digámoslo así, porque en el fondo, claro, si el efecto común va a ser más probable la presencia de otro efecto común, pero no va a haber causalidad. El caso de la colilla, de los dedos amarillos y el cáncer de pulmón. Y ahí los que hacen teorías probabilísticas de la causalidad tratan de solucionar ese problema por distintas vías. Pero han habido distintos críticos porque en un principio esas teorías probabilísticas se dijeron, bueno, la ciencia utiliza estadística y la estadística está basada en la probabilidad.
Por lo tanto, este análisis probabilístico de la causalidad es más afín con lo que se hace en la ciencia. Pero muchos críticos hubo que dijeron que en realidad es distinto el uso de información estadística y modelos probabilísticos para determinar relaciones causales, para saber relaciones causales, que definir el concepto de causalidad mismo probabilísticamente. Son cosas distintas. Uno puede utilizar ciertos modelos estadísticos para tratar de hacer inferencias acerca de relaciones deterministas de probabilidad, de causalidad. Entonces, eso es una respuesta. Y otro lado, ¿cierto?, del tema de la causalidad, bueno, el medio ambiente y lo que dijiste como sistemas que se retroalimentan. No sé, no conozco esa literatura tan en específico, pero al menos en economía, eh, algo similar tiene que ver con que si un problema se analiza desde el punto de equilibrio parcial o general, si hay efectos de equilibrio general. Y generalmente cuando se plantea esa diferencia, lo que se está pensando es como, ok, bueno, esto que está acá, ¿cierto?, afecta a lo otro solamente por esta vía, o hay otras vías que también, por otras vías, ¿cierto?, se afecta el efecto. Puede haber que por una vía, ¿cierto?, aumente la variable que estamos viendo, pero por otra vía la disminuye. Y por lo tanto, los efectos totales, ¿cierto?, de determinada variable o intervención pueden ser muy distintos al efecto particular que si miro una sola vía. Y por lo que entiendo, claro, en el campo ambiental existen muchos efectos de equilibrio general, muchas retroalimentaciones y cosas que hacen difícil estudiarlo desde un punto de vista. Bueno, en filosofía, ¿cierto?, esos problemas vinculados a esa variedad de causas han sido estudiados y analizados y ciertos problemas, ciertos filosóficos que dan lugar son objeto de discusión, pero también, por ejemplo, los modelos causales, el de Pearl, por ejemplo, el de gráficos causales, trata de tener en cuenta la variedad, ¿cierto? La estructura, ¿cierto?, de la relación causal. Y permite incorporar ciertos elementos de equilibrio general que en otras versiones del estudio de la causalidad no están. Así que sí, es un campo de match importante, el tema medioambiental y la causalidad. Porque justamente tiene que ver con que esto surge más con ciencias aplicadas, ¿cierto?, con giros aplicados de la ciencia y todos los intentos por determinar efectos medioambientales son parte de ciencia aplicada. Perfecto, muchas gracias, Lucas. Bueno, entonces en exploración, yo hago un trabajo que es como de encontrar depósitos minerales, yacimientos. Y nosotros usamos de cierta manera como la misma filosofía, por decirlo así, pero llega un minuto en que nosotros tenemos las posibilidades de comprobarlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy encontrando un depósito donde este depósito se formó hace 7 o con suerte 37 millones de años atrás, donde las condiciones del planeta eran diferentes. Entonces yo voy asumiendo diferentes así como condiciones necesarias para ir asumiendo de que yo voy a tener un depósito. En realidad yo no estuve hace 37 millones de años, nadie estuvo, nadie sabe. Entonces yo voy tomando como diferentes causas, pero en etapa temprana, en Greenfield, que uno lo llama, yo soy capaz en muchos casos de vender un proyecto, incluso en base a puro causalidad. O sea, es como pasó esto otro y no sé qué. Pero después hay un minuto en donde esto se corrobora ya científicamente. Yo voy a hacer un sondaje, voy a ver si efectivamente lo que tengo es o no es. Y ahí tengo la siguiente duda, porque tú decías, por ejemplo, que no se cumple en el caso este del fusilamiento. ¿Hay alguna etapa que tú digas, mira, sabéis que en esto sí se puede aplicar la causalidad o en esto está atrofiado porque después ya pasaste al dato duro o no sé qué? ¿Cómo se maneja o siempre queda como en este tema así como de si se dan, porque yo así trabajo, si se me dan estas condiciones, porque ya ha existido, yo acá debería tener mineral tipo manto, si no, no, yo debería tener algo parecido a un porfio, pero yo en realidad yo estoy caminando por la superficie de la Tierra, no estoy viendo nada, son puras suposiciones, pero en base a una causal.
¿qué pasa si después de un minuto perforo y no hay? ¿Cómo son los pasos a seguir? ¿Que ya elimino mi metodología causal como eso? Es como, Ok. ¿qué pasa cuando tú demostraste que no se aplicaba? O en el caso bueno en que sí funcionó. Interesante ejemplo. Mira, yo te diría que los filósofos intentan pensar en los casos más complicados y que rompen todo, que rompen el esquema y que hacen difícil inferir cosas. Y después los científicos vienen y tratan de reparar y como tratar de adaptarlo a eso, pero siempre hay esa tensión entre el filósofo que trata de plantear más razones para el escepticismo y a partir de ello tal vez generar reflexión, y los que la ciencia dicen, bueno, tenemos que de alguna manera contentarnos con algo y claro, van a haber problemas, pero tratemos de pensar de esta forma. Y lo que tú estás mencionando, el tipo de inferencia, digámoslo así, que trasciende un poco los temas de causalidad, pero tienen que ver con la lógica de la investigación científica, es un tipo de inferencia que se llamó, ¿cierto? Y que viene desde hace tiempo, pero Peirce, un filósofo y científico norteamericano a finales del siglo XIX, llamó abducción, que es lo que uno podría decir como inferencia a la mejor explicación. Yo tengo un montón de hechos, ¿cierto? Un montón de cosas, como tipo Sherlock Holmes, ¿cierto? Un montón de pistas, y tengo varias posibles explicaciones. Entre una de esas posibles explicaciones está la hipótesis que más me gusta a mí o la que en el fondo sería rentable o la que me gustaría probar, pero ¿cierto? Tengo otra serie de posibles explicaciones. Y lo que va haciendo la abducción, ¿cierto? Es como, bueno, ¿cómo puedo entender que esta es la mejor explicación de esta serie de hechos que tengo, ¿cierto? Dice que Darwin y la teoría de la evolución, ¿por qué fue tan potente y tan importante? No porque se descubriera, se comprobara directamente que ocurría el proceso. Nadie, como testearlo directamente, la hipótesis de Darwin, no era posible, al menos en ese tiempo, no habían experimentos. ¿Por qué fue tan potente y por qué se aceptó? Porque explicaba un montón de evidencia dispar paleontológica, lo que vio en las Galápagos, un montón de millones, muchas evidencias distintas eran mejor explicadas por esa hipótesis que por otras alternativas, pero no por una comprobación directa. Entonces, claro, lo que pasa en muchos casos en la ciencia es que los estándares con los cuales se considera una hipótesis más conjetural o más comprobada tienen que ver con el estadio de qué tan seguro puedo estar de que la hipótesis que yo tengo es la mejor explicación a la evidencia que tengo, claro. Y voy haciendo test, voy haciendo cosas hasta que en un momento hay una convención que me dice, ok, ya puedes creer que es la mejor explicación y por lo tanto darlo por sentado. Pero no una comprobación directa, es porque en el fondo el razonamiento es de ese tipo abductivo, no es ni una deducción ni una inducción. Es ese tipo de razonamiento Sherlock Holmes que, claro, por sí. Entonces, eso es lo que podría decir, yo creo, como para iluminar. No existe una manera como 100% garantizada en esta literatura, pero la abducción y las maneras de ir como avanzando abductivamente es lo que los filósofos de la ciencia han tratado de desarrollar para iluminar como ese tipo de razonamiento científico que no es ni deductivo ni inductivo, pero que está presente en muchas áreas. Como el chiste de la alumna que una vez me dijo, tengo ganas de vomitar, como embarazada. No le gustó el chiste. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y gracias. Una 14 de clase ya. Gracias por todo. Gracias. ¿Te gustó algo?